Bueno, buenos días compañeros y compañeras. Yo les voy a explicar un poco más de lo que es nuestro código para calcular las vigas, las reacciones, los desplazamientos que tengamos en nuestro elemento, ¿no? Dentro del ingreso de datos que tenemos en nuestro Excel, primero tenemos que ingresar en nuestros cálculos manuales, que son, por ejemplo, los grados de libertad, el número de elementos que vamos a identificar, además identificar cuántos desplazamientos conocemos y cuántos desconocemos, ¿no? Luego también tendremos que generar un vector de cargas conocidas. Finalmente, de cada elemento vamos a identificar sus coordenadas y los vamos a anclar a sus respectivos nodos. El nx se refiere al nodo en momento en x y ny al grado de libertad vertical. En nx el grado de libertad en momento y ny el grado de libertad en vertical. Lo mismo con fx y fy, ¿no? Una vez ingresados todos esos datos, calculamos los FEMs de cada elemento de acuerdo a sus grados de libertad y va en orden ny, nx, fy, fx y los ponemos aquí. Luego también hallamos un pequeño vector que es el vector para hallar las cargas, de cargas para hallar las reacciones, que lo hallamos a partir de los datos que tenemos de los FEMs. Luego también podríamos ver algo parecido que también va a ser en nuestro otro código, que es el de la armadura. Simplemente que aquí vamos a aumentar una cosa que de acuerdo, tenemos unos cosenos directores que van a estar en todos los elementos, pero también pueden cambiar en su nodo cercano o en su nodo lejano de acuerdo al grado de inclinación que nosotros le asignemos. Por ejemplo, si ponemos 30, sabemos que ya va a haber un coseno y un seno en esos cosenos directores, entonces el lambda x y el lambda y van a cambiar. Luego también podemos hemos generado los coeficientes de temperatura, podemos generar una variación de temperatura, ¿no? En un inicial y un final, y vamos a tener un delta t, y también para los errores de longitudinales tenemos que podemos poner una longitud inicial y luego una longitud final, y vamos a sacar un delta l para los errores de longitudes, y bueno, también aquí para los errores de fabricación y errores térmicos, ¿no? Pasando a lo que es nuestro código dentro de las pruebas de armadura, lo único que aumentaría con respecto al anterior parcial sería que dentro de lo que es los cosenos directores ya los definimos como cosenos directores del nodo cercano o cosenos directores del nodo lejano. La K se ha simplificado mucho más en un proceso iterativo, definiendo T y el KD, que es nuestra matriz que va a ser multiplicada para hallar K, ¿no? Luego se asigna a cada valor se asigna una matriz K total. Y bueno, respecto a los errores de fabricación, hace un proceso iterativo en el que va calculando hasta obtener una matriz K que es de los errores, en este caso térmicos, y luego más abajo tenemos un QTEM que es el de errores térmicos, ¿no? Luego se haría exactamente el mismo proceso iterativo para calcular los errores de fabricación, calculando de la fórmula, ¿no? K es igual a A por X por la constante de errores térmicos y calculado por el dtemp, que en este caso dtemp lo tenemos aquí, que es calculado por nosotros, ¿no? Luego, dentro de lo que es las vigas, se simplifica mucho más. Simplemente uno de los cambios más grandes que tiene es que vamos a tener que calcular una matriz de rigidez K para cada elemento, que es la multiplicación de su módulo de elasticidad por su inercia y por su respectivo valor, que lo tenemos matricialmente y lo hemos visto en clases, que por ejemplo el primer valor es 12 sobre L al cubo, y así en cada valor va a ser un proceso iterativo y va a calcular de cada elemento su K. Luego lo acomoda respectivamente en una K total, hace el proceso de subdividirlo en 4 submatrices y finalmente halla los desplazamientos desconocidos y nuestras reacciones. Este R es respectivamente justamente de los datos FEM el vector de carga de este vector para hallar las reacciones, que sin esto no nos saldrían bien las reacciones. Y luego define un vector que se llama fuerzas y es las cargas conocidas sobre las cargas desconocidas. Luego volvemos a hacer un proceso iterativo para hallar otra K que es de los elementos
y multiplicarlo por su vector de desplazamientos. Así tenemos su KE por DE de cada elemento, ¿no? Y con eso podemos hallar, si por ejemplo M en este proceso iterativo fuera 1, lo multiplicamos y por K por W, que es KE por DE, lo restamos su FEM y tenemos su fuerza interna de cada elemento. Y así con cada elemento, ¿no? Y al final simplemente ponemos que nos muestre en el command window las fuerzas de cada elemento serán y nos salen los resultados, ¿no? Como vemos aquí. Y eso sería. Bueno, y continuando con la explicación, vamos a dar un pequeño ejemplo a partir de una viga que ya tenemos definidas y dibujadas aquí en nuestro F-Tool, que es nuestra herramienta que vamos a utilizar para trabajar esta viga, ¿no? Entonces nosotros tenemos una viga de longitud 3.8 metros que tiene 8 elementos y tiene una carga distribuida de 2,5 kilómetros sobre toda la viga, ¿no? Bueno, ya las inercias, por ejemplo, en este caso son 4,5, los materiales, el módulo de elasticidad es 21.000 megapascales, ¿no? Y bueno, aquí ya obtenemos resultados, ¿no? Tenemos una reacción de 4,7 y 4,7 en ambos extremos donde están los respectivos apoyos, ¿no? Igual aquí podemos ver que tiene un RZ, que es el desplazamiento en ese nodo, es de 6,9 elevado a la menos 4. Ok, viniendo aquí a nuestro programa, vamos a hacerlo correr rápidamente y vamos a obtener un resultado. Ok, aquí está, ¿no? Y aquí podemos ver las fuerzas 4,7 y 4,7 como respectivamente habíamos hallado, ¿no? Y también podemos ver los desplazamientos y aquí están generados todos. Y por ejemplo podemos ver que todos los resultados nos salen correctos, ¿no? Con respecto a cada nodo, por ejemplo, tenía mi grado de libertad 1 y el desplazamiento era menos 2,92 elevado a la menos 1 milímetros, ¿no? Si nos vamos, justamente tenemos eso, ¿no? Claramente con una variación en su segundo decimal, pero sin embargo los resultados salen correctos. Bueno, y ahora vamos a hacer una pequeña prueba para lo que teníamos nuestra armadura y sabemos que inicialmente no tiene ningún nodo rotado, tiene una variación de temperatura en aquí y también no tiene ningún cambio longitudinal, ¿no? No, que diría que no tiene ningún error de fabricación. Entonces lo hacemos correr rápidamente y aquí está. Obtenemos todos los resultados correctos con una matriz K que más restándole las fuerzas en los errores, ¿no? Y también tenemos un Coulomb que es de los errores de fabricación, que como vemos es cero porque efectivamente no tiene ningún error de fabricación. También aquí tenemos más arriba el de los errores térmicos y como podemos ver han cambiado estos valores y aquí, ¿no? Porque tenemos efectivamente errores térmicos. Continuando con la explicación, las vigas nos las dividimos en tres de la estructura. Y a mí me tocó esta viga, la cual consta de 10 elementos y todas las distancias son constantes hasta el elemento número 6, donde la distancia ya cambia a 0,27, la cual consta de dos apoyos fijos. Bueno, entonces para continuar con el procedimiento, las dividimos como hicimos con los FEMS, y de esta manera llamo los FEMS. Y luego esto lo trabajamos en el Excel que ya explicó mi compañero Isaac, de la cual obviamente acá va a variar esta distancia, se mantiene igual el modo de elasticidad y también cabe resaltar que en el tema de los nodos va a cambiar a 22 grados de libertad. Y de acá de esta manera en la carga en el vector de cargas conocidos hemos asignado cada uno, pero esto saliendo de acá de la tabla de los datos de FEM. De acá tenemos más porque también se pueden proyectar para más elementos. Y en este caso solo vamos a usar estos 10 elementos. Y acá sería el vector de cargas, de los cuales ya son los apoyos.
Y una vez yendo al MATLAB, acá se puede ver que lo que tenemos que cambiar serían los datos de entrada. Y en este caso, sean menos o más, vamos a agregar más FEMS. Y una vez esto ya corrido, igual acá también variaría en los else ifs hasta los 10 FEMS. Igual los datos de salida van a ser solo para 10 fuerzas de los 10 elementos. Y una vez ya obtenemos los apoyos, sería 5.7, 5.6. Bueno, continuando con la explicación y para finalizar, hemos escogido una viga, bueno, particular para nuestro proyecto, que es una viga que se comporta en una dirección y que no recibe, bueno, las viguetas en este sentido. Como podemos ver, estamos cargando con una carga de 2 kilonewtons y con un apoyo fijo en los extremos. Ahora nos dirigimos bueno, acá voy a mostrar las reacciones, que sale 1,9 kilonewtons y 1,9 kilonewtons los dos lados. Seguimos mostrando nuestro Excel, cómo hemos cargado nuestros datos, bueno, como es un elemento de la longitud, modo de elasticidad, su inercia, calculado bueno, lo hemos calculado en FTool, sus coordenadas de punto C, cercanos y lejanos, después los grados de libertad, cómo están unidos, y nuestra tabla de FEMS, que es una tabla porque es un elemento, ¿no? Ahora vamos a mostrar qué resultados nos otorga MATLAB. Corremos. Y bueno, es el mismo código, solo que para un elemento. Y fuerzas internas. Después nos da las fuerzas internas. Y después también tenemos las reacciones, que nos sale igualito al de FTool. Muchas gracias. Get your money, man. Life goes on. Yes, I am hopeful for today. Take this music and use it. Let it take you away and be hopeful, hopeful.